Político. Gracias, señor. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Luis? ¿Te gusta la tortita negra? A mí no, pero me parece que ¿No te gusta la tortita negra? No, no soy... Gracias por venir. No como harinas. Sos palio. No sé, soy viejo. No, claro. Ya está. La harina no la proceso como antes. Es otra cosa. Es otra cosa, no tiene nada que ver, no es un problema de las harinas, soy yo. Está muy bien. Bueno, hablando un poco más allá de la tortita negra y del Congreso, yo decía la ausencia de actividad legislativa. Hay como dos carriles. La crisis política, el atentado a la presidenta y todo lo que conllevó, y la realidad de inflación, precios y demás. ¿Qué estás viendo en este momento? En realidad creo que hay un problema, son dos cosas que se unen, que son dos puntas de un mismo problema, que en realidad es la desconexión que existe del sistema político con la realidad de las personas, y las personas que en esa desconexión se fueron desconectando cada vez más de las instituciones. Digo, cuando pensamos en el Congreso, cuando miramos este tipo de elementos y miramos la confianza de la gente en el sistema judicial, en la Diputación Nacional, en la policía, etcétera, no se confía en nada. Entonces, lo que estamos presenciando es cada vez más, sorprendentemente, un sistema de descomposición del tejido social que lo que lleva es cómo pensás el futuro hacia adelante. Porque si miramos el atentado a la vicepresidente, lo que sucede desde ese momento, las primeras 5 horas, hay un descreimiento del 30% de la población. Sí. Y es como, imagínate que alguien, el chico que está ahí detrás de cámara, se golpea, aparece sangrando y nadie lo va a atender. O 3 de nosotros, 2 de nosotros decimos, no, es mentira, está sangrando. Y descreemos ya desde ese punto, desde el hecho. Entonces, creo que ahí empieza a aparecer, obviamente, un elemento que no confiamos en esa construcción entre los otros y empezamos a hablar cada uno a los nichos. Entonces, dentro de esa charla entre los nichos se produce un pensamiento mágico de que te dicen que es o una invención o te dicen que es un atentado de los otros. Y ese sistema que se está produciendo es cada vez más problemático porque fomenta a aquellos que en una ola se suben a esa diatriba, como puede ser, crea elementos como los Milei, pero esa ola también te lleva puesto y te deja dando vuelta en el mar. Entonces, yo creo que lo que estamos presenciando hoy es nos estamos perdiendo una oportunidad realmente, y digo los argentinos porque respondemos a la dirigencia, que la dirigencia retome ese lugar de lucidez, como la tuvo en marzo del 2020. Ahora, fíjate vos que sí, firmo al pie todo lo que estás diciendo. Yo encuentro responsabilidades, ¿no? Producido el atentado, que vimos una pistola con un gatillo, o sea, que esto es objetivo, es el cámara sangrando, automáticamente se produce feriado por parte de Alberto, discurso de odio encontrando culpables y después una sucesión. Sí, está. De hechos, ¿no? Está claro que en realidad es todo acción-reacción lo que estamos viendo y creo que en ese punto cualquiera de los caminos están yendo a mostrarle. A mí me gusta ir siempre al lugar básico de la familia, ¿no? Digo, y por eso lo que te llevaba al marzo del 2020. Vos ves esa discusión de tus padres, de quienes te guían, todo el tiempo gritándose, tirándose cosas y te dicen, vamos a ir a Mar del Plata, y vos pensás, claro, esto no va a estar bueno. No va a estar bueno, o sea, van a ser 4 o 5 horas durísimas. La verdad es que lo que estás viendo es, vamos a dialogar, pero el problema es de los otros. Tienen que sentarse todos en una mesa y voy al marzo de 2020. ¿Por qué? Porque en ese momento entramos en un proceso, el proceso de mayor incertidumbre de los últimos 100 años, por ejemplo. Pandemia, ¿no? Pandemia. Digo, algo que no habíamos vivido en esta lógica, en este nuevo siglo, en el 20 y el anterior tampoco. Nos encerramos todos, no sabíamos cuándo salíamos, toda la política estaba de acuerdo, todos los medios estuvieron de acuerdo y dijeron, vamos. No sabíamos bien a dónde. Ahora, fíjate, quiero sumarlo, Pancho, en esto del... No me gusta la palabra descreimiento, porque formás en un hecho religioso. Obvio. Creo... La justicia no es un acto de fe, es probanza, debido proceso. Ayer le preguntábamos en la entrevista a Durán Barba sobre este tema, 40 segundos de él, mira. Me pareció que le resulta inverosímil el atentado que sufrió ella. Rocambolesco. Es todo absurdo. Cuando yo fui jefe de gabinete, había un protocolo. Me entrenaron a mí, a mi familia, a mis amigos, sobre cómo comportarse. En ese momento Ecuador estaba en guerra con Perú y había 2000 guerrilleros de las FARC en territorio ecuatoriano. Entonces ser jefe de gabinete podía ser peligroso. Pero una de las primeras cosas que le dicen es, si hay cualquier cosa extraña, algún movimiento raro, la escolta
La escolta tiene anillos. El anillo más íntimo está cerca del personaje importante. La escolta se va a lanzar de encima, le va a tirar al piso, le va a poner una colcha encima y le va a sacar de la zona de peligro con muy poco respeto. O sea, le pegan 2 patadas y le sacan a un coche blindado o a su domicilio o a algún lado. Pero no se puede quedar usted caminando en la zona de peligro en que alguien atentó, pero pudieron ser 2 o 3, podía ser un grupo el que estaba atentando. Yo estoy firmando libros. No digo que sea artificial, digo que es rocambolesco. Es de una opereta. De una opereta, ¿no? Yo comparto, más allá de que uno no discute la presencia del arma, pero ¿cómo se procedió? No, la verdad, a ver, yo no soy un especialista en eso, tiene sentido. Creo que hay casi todos esos hechos no responden a una investigación posterior. Y creo que vos lo dijiste antes. Nosotros estamos en este mundo tratando de adelantarnos a un montón de elementos y queremos tener verdades de a medias para poder tomar posiciones. La verdad es que el problema es que la herramienta que deberíamos tener para tomar una definición, ninguno cree, claro, que es la justicia. Claro. Entonces, lo que dice Durán Barbo, lo que diga cualquiera, empieza a tener un valor casi como la justicia. Entonces, la verdad a mí me cuesta responder en términos de si está bien, mal, son percepciones subjetivas. El problema es que no deberíamos estar hablando de percepciones subjetivas. Sí me queda en claro que siendo yo un espectador, creo que hay un montón de fallas de seguridad, no soy especialista. Ahora, ¿esas fallas ocurrieron? Y en un montón de casos, si no, no hubieran pasado estas cosas en otros lugares del mundo. Claro. Pero lo que sí es cierto es que el problema es que si los dos estamos mirando un vaso, pero ese vaso tiene distintos puntos de vista y no hay nadie que pueda certificar que eso se mira de un lado o del otro, todos tenemos razón. Y cuando todos tenemos razón, nadie tiene razón. Sí, Pancho. ¿Crees que este atentado va a influir en la decisión de los jueces? Me estás preguntando algo que no te puedo responder. Yo te hablo desde la opinión pública y desde las historias que se pueden presentar. Yo creo que los jueces son seres humanos. Digo, vayamos un poco para atrás. Algo que yo podía esperar, en su momento recordás la muerte de Néstor Kirchner, un gobierno que Cristina no estaba bien en ese momento por la opinión pública. Internamente ya lo veían así. La muerte del expresidente generó un manto que les sirvió hacia adelante para recuperar confianza, ya ganar un segundo aire. Yo quizás en el primer instante, las primeras horas, empecé a pensar que quizás este podía ser un evento que baje, que nuclee, que cubra y que a distintos actores digan, che, no me voy a meter con. Porque ese manto que tuvo en la viudez la presidenta, fue la viudez, que es algo que nosotros tenemos muchos años de historia metido acá, en la cabecita, como para respetar ese espacio. Yo pensé que esto iba a ser así, sin embargo no fue así. No hubo ese manto de, che, acaban de tratar de matarla, ¿por qué? Porque dudaron de que la trataron de matar. Hoy el 50% de la conversación de estos últimos 4 días fue que la mitad de la gente no cree en redes sociales, no cree eso. Entonces, pero te agrego un dato, no es solo que no hubo un manto de protección porque algunos dudaron, es que desde el propio sector que ella representa hubo un azuzar y se hizo un juicio sumarísimo, encontraron al responsable, es Guadalupe, es el fiscal Luciani y ¿quién más? No, la previa, obviamente, que pone arriba de la mesa toda esa escena. Estoy totalmente de acuerdo en eso, Luis. O sea, por eso digo, empiezan todas esas definiciones que son para los nichos y como hay tanto nicho marcado, yo no creo que pase lo mismo que en el 2010 en el 2011, perdón. Y no creo que eso afecte porque ya los nichos están armados. Ahora, los otros días lo vi a Pancho Compagni. Y me pareció re interesante el análisis que estaban haciendo, porque, digamos, un loquito suelto. Que hacía Carlos, ¿no? Me permitís tractar para que compartamos todos un minuto de esta posición, porque él comparaba con lo que fue Shinzo Abe, ¿se acuerdan? El ex primer ministro japonés, que es abordado, asesinado, lamentablemente. Mirá lo que decía Pañi. ¿No se lo puede manipular? Sí. ¿Puede haber alguien que lo conduzca? Sí. ¿Puede haber alguien que manipule esa locura llevándolo en una determinada dirección? Sí. Cuando fue el atentado a Juan Pablo II, Aliadja
No sé si vos recordás aquel turco que le dispara a Juan Pablo II y lo hiere. Él no sabía, era un loco, pero no sabía que había un aparato de inteligencia que lo estaba manipulando y que tenía que ver con fuerzas de inteligencia comunistas que estaban obviamente muy enemistadas con el Papa, que estaba en una tarea sistemática de descomposición del comunismo provenientes de Bulgaria. Pero cuando se estudió el tema se ve que había una conexión y este loco, que era loco, no sabía que su locura era el insumo de una operación de asesinato o de un atentado, de un magnicidio. Que era instrumento de alguna manera. Exactamente, era un instrumento, fue un instrumento. Es muy interesante. Bueno, es que eso lo dijo el propio Ali Akka, dijo, claro, fue instrumento inconsciente de un plan misterioso, ¿no? Entonces como que había una sugestión, él después incluso confesó que se le había ocurrido la idea del atentado estando en Rusia. Claro. Lo cual le agrega un condimento más. Es que cuando al día siguiente o a las 48 horas el teléfono de repente es borrado, o vos decís, ¿qué pasó? Se te vienen cosas para atrás, decís, acá hay otras manos metidas. Pero todo lo que estamos haciendo suposiciones, lo cual es terrible porque no se construye una nación en base a suposiciones. No, y cuando también, vamos a... Perdona que solo cierro con esto, digo, en este llamado de la plaza democrática, ese es un serio problema, el peor error que comete el gobierno. ¿Por qué? Si hay un elemento que no hay grieta y que en este país es de todos, es la defensa de la democracia. De cualquier lugar, de cualquier estrato, hay un 80% en la sociedad que cree que, y por eso los Javier Milei, que no son antidemocráticos, que tienen posturas que quieren ir muy a fondo con algunas instituciones, tienen límite. Pero ahí voy a discrepar, Sergio. El 80% quiere la democracia siempre y cuando responda al modo de funcionamiento que ellos creen, lo cual no es ser democrático. El señor que dice, quieren paz social, cierren Luciani, es un antidemocrático. La señora que dice, un juez con una cautelar puede hacer lo que quiere, ¿saben qué pasa eso de los romanos? Es antidemocrática. Entonces digo, yo no sé si todos estamos convencidos de la democracia liberal. Lo que pasa es que cuando llega el bottom line, el punto final, digo, cuando te ponen en esa disyuntiva, está claro que antes de eso hay un montón de grises, comparto con vos, y percepciones que los seres humanos tenemos la gran capacidad de decir, sí, esto sí, pero esto más o menos, aunque se unan las dos cosas. Cuando vos vas al paso final, que es la democracia sí, la democracia no como sistema de gobierno, si hay mejores, es elegida. Obviamente eso tiene un montón de grises que coincido, ¿no? Total. No, lo que te iba a decir con respecto a los errores del gobierno, ¿no pensás que también fue un gran error del gobierno salir tan rápido a cuestionar a los periodistas que dudábamos de, por lo menos de lo que había ocurrido? A ver, yo creo que el problema de poner al periodismo como el único constructor de la realidad es una falacia que ya se comprobó. Digo, si hubiera sido así, el gobierno de Macri, que tenía bastante apoyo de lo que ellos llamaban la maquinaria del periodismo, no hubiera perdido las elecciones. Pasaron un montón de eventos que deslegitiman ese concepto. Obviamente que sí, el periodismo, a mí me parece que el periodismo como poder está muy interpelado. ¿Por qué? Hoy es un mundo de nichos y son las personas que están desde sus intereses y eso a veces complica. Claro. Pero poner al periodismo como el elemento primero que define un atentado es como poner el arma. Son errores que creo que tienen que ver con los relatos pasados. Y creo que el país que se viene no debería tener nada de eso. ¿Me dejás hacer fantasciencia, ciencia ficción? Porque en el medio de todo esto hablar de 2023, candidatura, esto es porque nos encanta a nosotros. Es utopía. Ayer yo le preguntaba a Durán Barba, que de paso confirmó y contó la anécdota esta que le dijo, una economía creciendo, gobernada por una persona viuda, es imbatible. ¿Te acuerdas que lo había dicho Macri? Claro. Dijo, efectivamente. Yo le preguntaba respecto a quién va a ser el próximo presidente. Nada, como un juego casi de buscar un título. Mira. Me pareció que le resulta inverosímil el atentado que sufrió ella. Rocambolesco. Este es el anterior corte, el próximo corte cuando habla de la presidencia de la nación, digamos, que me parece interesante, ¿no? Que va a introducir el concepto del castillo tapado. Cosa que 6 meses antes era imposible. Mira.
próximo presidente argentino va a ser? Yo creo que es muy difícil saber eso. No creo, vamos por la negativa, no creo que sea alguien que provenga del kirchnerismo. Eso no. Difícilmente será alguien que venga del peronismo, que no es lo mismo. Claramente. ¿Podría ser alguien del PRO? Sí. Sí. Si es que me enmiendas. ¿Cuál? Mauricio o Horacio, uno de los dos. Que son modelos totalmente distintos de liderazgo, totalmente distintos. Pero ambos tienen sus pros y sus contras. Y yo creo que podrá ser Horacio, Mauricio o Castillo. El inesperado. Alguien que no tenemos la menor idea de quién es, que tal vez está vendiendo panchos en La Matanza y que de pronto asoma con su sombrero y dice, hola, Acá estoy yo. y va a la Casa Rosada. Que no puede cabalgar más de 6 meses. Me gustó, lo agrego porque me pareció interesante, que es un caballo blanco en términos sociológicos, pero que no puede cabalgar más de 6 meses. Porque si cabalga más de 6 meses se mancha y deja de ser caballo blanco y será pinto. O sea que no. Y hizo alusión a Milei, que le pegó duramente, diciendo, fue novedoso, pero entró a andar y se complicó. Entonces el caballo blanco del año que viene, ¿te cierra un poco esta idea? Es que en realidad a ver, yo creo que el problema de Milei, más allá de andar, digo, primero que tardó mucho la gente en darse cuenta, se volvió político, primer punto. Pero el segundo error que cometió, recordemos, la mejor Cristina que vimos nosotros fue la del 2017, que no hablaba. Crecía, y unas primeras entrevistas la dio con vos cuando volvió. ¿Te acordás? Cuando vuelve para la senaduría. Cuando vuelve pero ¿te acordás que no habló? Y era... 2 años muda. ¿Te acordás? La mejor candidata. Y crecía. Si Milei se hubiera terminado esa elección y hubiera callado, probablemente tendríamos otra cosa. ¿Y qué pasó? Él adelantó. Cuando vos tensionás. Digo, en un momento es, o me cambiás el técnico y aire fresco, y si sigue el partido ya te empiezo a tirar botella. Él adelantó la discusión del año que viene sin la resolución. La gente sigue mal y sigo tensionando. Y no, ya hay algo que no me cierra. Yo respecto al año que viene, creo que ahí, en el último estudio que sacamos, creo que ahí, yo no sé si es una cuestión de cercanía emocional, lo tradicional, lo emocional. Creo que el radicalismo está parándose desde otro lugar ahí y tiene otras voces que están apareciendo. Me parece que no hay que desestimar un movimiento desde el interior del peronismo. Sí coincido en algo. Hoy, la foto de hoy, el kirchnerismo no veo posibilidad y la verdad es que porque en una instancia, si hoy vas a balotaje, Macri pierde, no, le gana a Cristina porque hay un cambio de época. Lo ves en los shares de televisión. En el 2019 ese 5N empezó a subir, ahora se dio vuelta. Hay cosas que se van dando que son datos que no nos queremos hacerlos tontos, pero están ahí. Digo, pero Macri lo que veo es que también tiene limitantes y frente a otros que son de consenso mayor también pierde. Claro. O sea, Macri y Cristina se necesitan a sí mismos. En este caso ganaría Macri desde lo que vemos hoy. Ahora el resto es un crisol distinto. Y hay que ver qué termina pasando dentro de Juntos por el Cambio, ¿no? La proyección es que el que gane va a ganar con lo justo, que no va a haber una mayoría importante. Hoy vemos una elección de cuartos. Digo, esa elección de cuartos tiene otra oportunidad. Todas las escenas como estas tienen oportunidades. Si vamos a una elección donde se gane por poquito, los próximos 4 años en la Argentina van a ser muy complicados. Bueno, eso te iba a preguntar. Muy complicados. Entonces, lo que pasa es que existen acuerdos preelectorales o electorales. Digo, me quedo afuera yo, bueno, te acompañamos y empezar a armar una coalición de gobierno, porque el próximo gobierno, si está con este 51 y no tiene un apoyo casi parlamentario, por así decirlo, no puede llevar adelante las reformas necesarias. ¿Ves a la dirigencia política dispuesta a un acuerdo de ese tipo? Yo no los veo de acuerdo a tomar un momento de grandeza como este. Parar. Claro, no los veo. Entonces, lo que pasa es que yo te hablo como ciudadano, como padre de 2 hijos, como argentino que quiere seguir estando acá, que no voy a perder nunca la esperanza de que este país sea lo que todos nos merecemos. Total. Hoy no veo esas voluntades porque hay grietas dentro de grietas. Total. Un placer verte. Gracias.